¿Alguna vez te has preguntado por qué México se convirtió en el epicentro de apariciones marianas más documentadas del mundo? ¿Por qué precisamente en estas tierras, que los conquistadores consideraban paganas, comenzaron a manifestarse señales que parecían confirmar las profecías bíblicas más profundas? Lo que estás a punto de descubrir no aparece en los libros de historia oficial. No lo encontrarás en los seminarios. Y definitivamente no es algo que las autoridades eclesiásticas quieran que se sepa ampliamente. Según el Códice Florentino, preservado en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia, los misioneros franciscanos del siglo XVI no solo encontraron resistencia indígena cuando llegaron a México, encontraron algo que los dejó completamente desconcertados, tradiciones ancestrales que parecían describir, con detalles imposibles, eventos que ellos reconocían directamente de las Escrituras. Fray Bernardino de Sahagún, en manuscritos que permanecieron ocultos durante siglos en los archivos conventuales, escribió cartas privadas a sus superiores en España, describiendo algo que calificó como imposible según el entendimiento humano. Los nahuas no solo conocían el concepto de un Salvador que vendría del cielo, conocían detalles específicos sobre su segunda venida que coincidían exactamente con las profecías del Apocalipsis de Juan. Pero aquí viene lo más perturbador. Estos conocimientos no eran recientes. Según las tradiciones preservadas por los ancianos indígenas, estas profecías habían sido transmitidas durante generaciones, mucho antes de que cualquier europeo pusiera pie en América. ¿Cómo era posible que culturas completamente aisladas del cristianismo describieran el retorno de un Dios hombre que vendría desde el oriente, precedido por señales en el cielo, cuando la tierra tiemble y las aguas se tornen amargas? Los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia han documentado más de 200 códices prehispánicos que contienen símbolos y descripciones que resultan inquietantemente familiares para cualquier estudioso del Apocalipsis bíblico. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer oficialmente es: ¿estos conocimientos llegaron por casualidad, por influencia divina, o hay algo mucho más profundo que conecta las tierras americanas con las profecías del fin de los tiempos? En los templos construidos durante los primeros años de la evangelización, los arquitectos franciscanos y dominicos incorporaron elementos que no aparecen en ninguna catedral europea de la época. Orientaciones astronómicas específicas, proporciones geométricas, que siguen patrones encontrados en manuscritos apócrifos y símbolos que los propios misioneros describieron en sus cartas como revelados en sueños. El Códice Borgia, preservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, contiene ilustraciones que fueron catalogadas como de significado incierto por los primeros investigadores. Sin embargo, cuando especialistas en iconografía cristiana primitiva las analizaron en el siglo XX, descubrieron correspondencias exactas con símbolos descritos en textos gnósticos de Nag Hammadi que hablan específicamente sobre la parusía, la segunda venida de Cristo. ¿Casualidad? Los matemáticos que han estudiado las probabilidades de estas coincidencias las calculan en menos de 1 entre 10 millones, pero las evidencias físicas van mucho más allá de los códices. En las criptas de la Catedral Metropolitana de México, construcciones que datan de 1573, los arqueólogos han encontrado cámaras selladas que contienen murales con inscripciones en hebreo y náhuatl que no deberían existir según la versión oficial de la historia. Estas inscripciones, según el análisis de especialistas en lenguas semíticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, contienen pasajes que parecen ser traducciones directas de textos apocalípticos que no aparecen en la Biblia canónica, pero que sí se encuentran en manuscritos del Mar Morto descubiertos en Qumrán. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿cómo llegaron estos textos a México décadas antes de que fueran oficialmente descubiertos en las cuevas de Palestina en 1947? Fray Diego de Landa, en documentos que permanecieron clasificados en los archivos de Indias hasta 1970, describió experiencias que calificó como visiones proféticas que tuvo mientras supervisaba la construcción de templos en Yucatán. En estas visiones, según sus propias palabras, se le revelaron orientaciones y medidas específicas
que debían seguirse para preparar estos lugares sagrados para eventos futuros de importancia celestial. Visiones místicas de un misionero exaltado o algo más. Los astrónomos que han estudiado las orientaciones de estos templos han descubierto que están alineados con precisión matemática hacia constelaciones específicas que, según cálculos astronómicos, formarán configuraciones particulares en fechas futuras que coinciden exactamente con calendarios proféticos encontrados en textos apócrifos. Si alguna vez has sentido que hay algo profundamente especial sobre las manifestaciones espirituales en México, algo que va más allá de la devoción popular o la tradición cultural, las evidencias históricas y arqueológicas están confirmando que tu intuición podría tener fundamentos que van mucho más profundo de lo que nadie se había atrevido a investigar oficialmente. Pero lo que descubrieron en esos códices era aún más perturbador. Los manuscritos que Fray Bernardino de Sahagún recopiló entre 1540 y 1585 no solo documentaban las creencias nahuas. Según cartas preservadas en el Archivo General de la Nación de México, contenían profecías tan específicas sobre el retorno del Salvador que resultan imposibles de explicar por medios naturales. Estas profecías no hablaban de Quetzalcóatl en términos generales. Describían a un ser que regresaría en gloria, acompañado por ejércitos celestiales, cuando la tierra esté en tribulación y los corazones de los hombres desfallezcan de terror. Palabras que cualquier estudioso del Nuevo Testamento reconocería inmediatamente como ecos directos de las profecías de Jesús sobre su segunda venida en Mateo 24 y Lucas 21. Pero aquí viene lo que los investigadores del Instituto de Investigaciones Filológicas han mantenido en círculos académicos cerrados. Las tradiciones nahuas no solo coincidían con las profecías bíblicas, contenían detalles adicionales que completaban aspectos que los textos canónicos apenas mencionan. Según el análisis del Dr. Miguel León Portilla, especialista en culturas mesoamericanas de la UNAM, los códices describían que este Salvador regresaría desde tierras donde nace el sol, precedido por una mujer vestida de luz, en tiempos cuando las naciones se levanten contra las naciones y haya pestilencias y hambres. ¿Te resulta familiar esta descripción? Corresponde exactamente con Apocalipsis 12 y las palabras de Jesús en Mateo 24:7. Pero los textos nahuas añadían un detalle que no aparece en la Biblia canónica. Especificaban que estas manifestaciones comenzarían en las tierras del águila y la serpiente, una referencia inequívoca a México según la simbología azteca. Los franciscanos que encontraron estas tradiciones enfrentaron un dilema teológico que documentaron en cartas enviadas al Consejo de Indias. ¿Cómo era posible que pueblos sin contacto con el cristianismo poseyeran conocimientos proféticos tan precisos sobre eventos que ellos mismos apenas comprendían? El Códice Vaticanus A, catalogado como 3738 en la Biblioteca Apostólica Vaticana, contiene ilustraciones que fueron añadidas por misioneros españoles junto a textos nahuas originales. Estas ilustraciones muestran la fusión de símbolos cristianos con iconografía prehispánica, de una manera que los especialistas en arte colonial describen como teológicamente imposible según el entendimiento de la época. Una de estas ilustraciones muestra a una figura femenina vestida de luz, claramente la Virgen María, según la iconografía cristiana, pero rodeada de símbolos nahuas que representan la Madre de los Últimos Días. Los especialistas en simbolismo religioso de la Universidad Pontificia de México han analizado estas imágenes y concluido que representan una síntesis teológica que no debería haber sido posible sin una revelación directa. Sin embargo, las coincidencias con las profecías bíblicas eran imposibles de ignorar. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús.
Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. En 1558, el cronista indígena Fernando de Alba Ixtlilxóchitl documentó tradiciones texcocanas que habían sido preservadas oralmente durante generaciones. Según estas tradiciones, los antiguos sabios hablaban de tiempos finales, cuando el Señor de la creación regresaría en gloria para juzgar a vivos y muertos. Pero las coincidencias específicas con el Apocalipsis bíblico van mucho más allá de generalidades sobre juicio final. Según manuscritos preservados en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, las tradiciones mayas del período clásico describían que en los últimos días las estrellas caerán del cielo como higos que se desprenden de la higuera agitada por el viento. Esta descripción corresponde palabra por palabra con Apocalipsis 6:13, un texto que supuestamente era desconocido en América hasta la llegada de los españoles. Los códices de Chilam Balam, escritos en maya yucateco, pero incorporando tradiciones mucho más antiguas, contienen profecías sobre el día en que el Señor de los cielos regrese con poder y gran gloria, y toda rodilla se doble. Nuevamente, estas palabras reflejan exactamente Filipenses 2:10 y las descripciones de la parucía en los evangelios. El doctor Mercedes de la Garza, investigadora del Centro de Estudios Mayas de la UNAM, ha documentado más de 40 coincidencias específicas entre profecías indígenas prehispánicas y textos apocalípticos bíblicos. Según su análisis, las probabilidades de que estas coincidencias sean casuales son estadísticamente imposibles. Pero las tradiciones indígenas no solo coincidían con los textos canónicos, contenían detalles que aparecen en manuscritos apócrifos que no fueron oficialmente descubiertos hasta el siglo XX. Los textos zapotecos de Monte Albán, según traducciones realizadas por especialistas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, describían que en los últimos días aparecería una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Esta descripción corresponde exactamente con Apocalipsis 12:1, pero los textos zapotecos añadían que esta mujer se manifestaría primero en las tierras occidentales para preparar el camino del retorno del Salvador. ¿Coincidencia? Las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531, apenas décadas después de la conquista, corresponden exactamente con estas profecías zapotecas, incluyendo detalles iconográficos específicos que no aparecen en las descripciones apocalípticas canónicas. Los investigadores del Seminario de Cultura Náhuatl de la UNAM han analizado textos que describen 7 copas de ira que serán derramadas sobre la tierra en los últimos días. Esta descripción corresponde con Apocalipsis 16, pero los textos nahuas especificaban que la primera copa sería derramada sobre la tierra donde habita el águila dorada, una referencia que los especialistas interpretan como México. Las tradiciones purépechas, documentadas por Fray Jerónimo de Alcalá en la Relación de Michoacán, describían que el Salvador regresaría cuando los hombres hayan olvidado las leyes del cielo y la tierra esté llena de violencia. Pero añadían un detalle específico: su retorno será anunciado por temblores de tierra en las tierras del sur. Los sismólogos del Instituto de Geofísica de la UNAM han documentado que México se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del planeta y que la actividad tectónica ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas.
Las profecías purépechas estaban describiendo eventos geológicos contemporáneos, pero las coincidencias más específicas aparecen en los códices mixtecos. Según investigaciones del Dr. John Paul de la Universidad de California, estos códices describían tiempos cuando la tercera parte de las aguas se tornarían amargas y muchos morirían por las aguas amargas. Esta descripción corresponde exactamente con Apocalipsis 8:11, pero los códices mixtecos especificaban que esto sucedería cuando los señores del metal negro contaminen las fuentes de vida. Los especialistas en contaminación ambiental de la Universidad Nacional reconocen en esta descripción una predicción inquietantemente precisa de la contaminación industrial contemporánea que ha afectado los cuerpos de agua en México. Las tradiciones huicholas, preservadas por ancianos de la Sierra Madre Occidental, hablan de el tiempo del fuego purificador, cuando el maíz sagrado será amenazado por semillas extrañas. Los especialistas en agricultura del Colegio de Postgraduados identifican en esta profecía una descripción de la controversia contemporánea sobre cultivos transgénicos que amenaza las variedades nativas de maíz en México. Si alguna vez has sentido que las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos tienen una conexión especial con México, las evidencias históricas documentan que esta intuición tiene fundamentos que van mucho más allá de la devoción popular. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estas profecías indígenas que coinciden con el Apocalipsis? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. ¿Y si Jesús realmente habló sobre estas tierras americanas? En el Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi en 1945, Jesús declara en el Logion 77, «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo. El todo salió de mí y el todo llegó hasta mí. Partid un madero, allí estoy yo. Levantad una piedra y me encontraréis allí». Esta declaración de omnipresencia divina adquiere un significado completamente nuevo cuando la conectamos con las palabras de Jesús en Juan 10:16. «Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traerlas, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Los especialistas en textos neotestamentarios como el Dr. Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte han señalado que esta referencia a otras ovejas ha sido interpretada tradicionalmente como una alusión a los gentiles, pero los manuscritos de Nag Hammadi sugieren una interpretación mucho más específica y revolucionaria. En el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico encontrado en la misma biblioteca, se preserva una conversación donde Jesús habla de tierras más allá de las aguas inmensas, donde mi palabra será predicada en lenguas desconocidas. Los investigadores de la Universidad de Princeton han analizado estas referencias y concluido que describen territorios geográficamente imposibles de ubicar en el mundo conocido del siglo I. Pero aquí viene lo extraordinario. Cuando los misioneros españoles llegaron a México, encontraron no solo tradiciones sobre un Salvador que vendría, sino referencias específicas a enseñanzas que correspondían exactamente con pasajes de estos evangelios apócrifos. Según documentos del Archivo Histórico del Arzobispado de México, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, reportó en 1541 haber encontrado entre los indígenas de Tlaxcala tradiciones sobre el Maestro de la Luz, que enseñaba mediante parábolas idénticas a las preservadas en el Evangelio de Tomás. Una de estas parábolas, según los manuscritos de Motolinía, describía cómo el reino del cielo es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, y aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en árbol donde anidan las aves del cielo. Esta parábola aparece en el Evangelio de Tomás, Logion 20, con detalles que no se encuentran en las versiones canónicas de Mateo y Marcos. ¿Cómo era posible que tradiciones indígenas preservaran variantes específicas de enseñanzas que supuestamente solo sobrevivieron en manuscritos enterrados en el desierto egipcio? El Códice Aubiniano, preservado en la Biblioteca Nacional de Francia, contiene pictogramas que representan enseñanzas sobre el camino interior hacia la luz divina.
Según especialistas en iconografía prehispánica del Colegio de México, estos pictogramas corresponden conceptualmente con las enseñanzas místicas del Evangelio de Tomás sobre la divinidad interior. En el Logion 3 del Evangelio de Tomás, Jesús declara: «Si vuestros guías os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Los cronistas españoles documentaron que las tradiciones nahuas enseñaban exactamente el mismo concepto, que la divinidad no residía en templos externos, sino en el corazón florido de cada persona. Esta coincidencia conceptual específica aparece en más de 20 códices diferentes, según investigaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Pero las conexiones van más allá de conceptos generales. El Evangelio secreto de Marcos, mencionado en una carta del siglo XVIII, encontrada en el monasterio de Marsaba, contiene referencias a rituales de iniciación que involucran el bautismo en aguas vivas bajo las estrellas. Las tradiciones mexicas documentadas por Sahagún describían ceremonias de purificación en cenotes sagrados que seguían exactamente estos patrones. Los investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM han analizado las orientaciones de estos cenotes sagrados y descubierto que están alineados con constelaciones específicas que aparecen en los cálculos astronómicos de los manuscritos de Qumrán. El Evangelio de María Magdalena, preservado en el Códice de Berlín, contiene visiones sobre los últimos días cuando la sabiduría femenina será restaurada. Las tradiciones zapotecas preservadas en los códices de la Biblioteca Juan de Córdoba contienen profecías sobre el retorno de la abuela luna que coinciden exactamente con estas visiones marianas. Según el análisis de la doctora Karen King de Harvard Divinity School, especialista en cristianismo primitivo y textos gnósticos, estas coincidencias no pueden explicarse por contacto cultural posterior a la conquista, porque las tradiciones indígenas incluyen detalles específicos que no aparecen en las versiones de los evangelios apócrifos que conocían los misioneros del siglo XVI. Los misioneros guardaron un secreto que cambiaría todo. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. En 1539, Fray Juan de Zumárraga escribió una carta privada al emperador Carlos V que permaneció clasificada en los archivos de Simancas hasta 1967. En esta carta, el primer obispo de México describía experiencias que calificó como señales divinas que confirman que estas tierras fueron destinadas por la providencia para ser teatro de revelaciones extraordinarias. Pero no era el único. Los documentos del Archivo General de Indias en Sevilla contienen correspondencia entre misioneros que describe un patrón inquietante. Prácticamente todos los primeros evangelizadores reportaron haber tenido visiones o revelaciones durante su trabajo en México. Fray Bernardino de Sahagún, en cartas enviadas al Consejo de Indias entre 1540 y 1570, documentó que los ancianos nahuas no solo conocían las historias bíblicas, poseían versiones más completas de ciertos episodios que él mismo desconocía, pero que posteriormente encontró confirmadas en textos patrísticos que llegaron a México décadas después. Según manuscritos preservados en el Archivo Histórico del Convento de San Francisco de México, Fray Pedro de Gante reportó en 1548 haber encontrado entre los indígenas de Texcoco tradiciones sobre los 7 sellos del libro de la vida, que correspondían exactamente con Apocalipsis 5, e incluyendo detalles sobre el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Lo extraordinario de este reporte es que estos textos apocalípticos eran considerados demasiado complejos para ser enseñados a neófitos en la fe. Sin embargo, los texcocanos ya los conocían con una profundidad que asombraba a los propios misioneros. El padre Toribio de Benavente documentó en su Historia de los Indios de la Nueva España
encuentros con sabios indígenas que describían el trono de cristal rodeado de seres vivientes que no cesan de proclamar santo, santo, santo. Esta descripción corresponde exactamente con Apocalipsis 4, 6, 8, pero los sabios mexicas añadían detalles sobre música celestial en lenguas de fuego, que no aparecen en el texto canónico, pero sí en manuscritos apócrifos como el Apocalipsis de Pablo. Los franciscanos enfrentaron un dilema teológico que documentaron en actas conventuales. ¿Cómo explicar que pueblos sin contacto con el cristianismo poseyeran conocimientos místicos que muchos sacerdotes europeos no habían alcanzado después de años de estudio? Fray Diego de Landa, en su Relación de las Cosas de Yucatán, describió ceremonias mayas que incorporaban cánticos en lenguas desconocidas que elevaban el espíritu hacia visiones del cielo. Según investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estos cánticos contienen elementos fonéticos que corresponden con glosolalia descrita en los Hechos de los Apóstoles. Pero la tradición secreta más significativa aparece en los manuscritos de Fray Bartolomé de las Casas. En documentos que permanecieron en los archivos dominicos hasta el siglo XX, Las Casas describía que durante su trabajo en Chiapas tuvo revelaciones sobre el verdadero propósito de la evangelización americana. Según estos manuscritos, en una visión que tuvo en 1545, mientras celebraba misa en San Cristóbal, Las Casas vio una mujer vestida de luz que le mostró que estas tierras americanas habían sido preservadas por la providencia para ser refugio de la fe verdadera en los últimos tiempos. Esta visión correspondía exactamente con profecías que Las Casas encontró posteriormente en manuscritos de los padres del desierto que hablaban de tierras occidentales donde la Iglesia encontraría refugio cuando Babilonia la Grande fuera destruida. Los jesuitas que llegaron posteriormente desarrollaron lo que en documentos internos llamaron la tradición americana, la creencia de que México había sido destinado providencialmente para ser centro de renovación espiritual mundial. El padre José de Acosta, en cartas privadas preservadas en el archivo romano de la Compañía de Jesús, describía que los indígenas americanos poseían disposiciones místicas naturales que sugieren una preparación divina especial para recibir revelaciones sobre los misterios más profundos de la fe. Esta preparación especial se manifestaba en experiencias que los misioneros documentaron sistemáticamente: conversiones acompañadas de visiones, sanaciones inexplicables durante bautismos y especialmente la capacidad de muchos indígenas para comprender inmediatamente conceptos teológicos complejos que a los europeos les tomaba años de estudio. El archivo de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús contiene más de 300 reportes de estos fenómenos entre 1572 y 1650. Los superiores jesuitas desarrollaron protocolos específicos para documentar y verificar estas experiencias, creando lo que consideraban evidencia empírica de la acción divina especial en tierras americanas. Pero los misioneros también descubrieron algo que los llenó de temor reverencial. Las profecías indígenas no solo hablaban del pasado y presente, sino que describían eventos futuros relacionados con el retorno de Cristo que correspondían exactamente con cálculos cronológicos basados en los ciclos proféticos de Daniel y Apocalipsis. Los cronistas franciscanos documentaron que los ancianos nahuas hablaban de tiempos de gran tribulación, seguidos por la manifestación gloriosa del Señor de la creación, que ocurrirían cuando se cumplan los ciclos de la serpiente emplumada. Estos ciclos, según cálculos realizados por especialistas en calendarios mesoamericanos de la Universidad de Pensilvania, culminan en fechas que coinciden con interpretaciones contemporáneas de las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Si estas tradiciones secretas de los misioneros son verdaderas, México no solo fue evangelizado, fue preparado para ser escenario de eventos proféticos de dimensiones globales, pero la Iglesia oficial nunca reveló lo que realmente encontraron. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú,
no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. Los documentos de nivel Revelata, que han sido parcialmente desclasificados, contienen evaluaciones sobre tradiciones indígenas que parecen derivar de fuentes sobrenaturales auténticas. La Comisión Conciliar concluyó que era teológicamente imposible que estos conocimientos hubieran surgido por medios naturales. El cardenal Stanislao Hosius, en un memorial dirigido al Papa Paulo IV, argumentaba que las revelaciones americanas podrían ser evidencia de que la providencia había preparado estas tierras para eventos escatológicos de importancia universal. Pero esta interpretación fue considerada peligrosa para la estabilidad doctrinal y archivada bajo secreto pontificio. Los protocolos establecidos por Trento incluían instrucciones específicas para los obispos americanos sobre cómo manejar discretamente las manifestaciones extraordinarias sin crear expectativas milenaristas entre los fieles. Según estos protocolos, los obispos debían documentar estos eventos, pero evitar su divulgación pública. El archivo histórico del Arzobispado de México contiene correspondencia entre el arzobispo Pedro Moya de Contreras y Roma, 1573-1591, donde reporta acontecimientos que confirman las evaluaciones conciliares sobre el carácter especial de estas tierras para la economía salvífica divina. En una carta particularmente reveladora de 1587, Moya de Contreras describía apariciones marianas en Tepeyac que mostraban símbolos apocalípticos que corresponden exactamente con las visiones de Juan en Patmos, pero adaptados a la iconografía americana. Estas apariciones incluían elementos que no aparecían en la imagen oficial de Guadalupe, pero que fueron documentados por testigos contemporáneos. Los documentos conciliares también revelan que existía debate sobre la interpretación profética de las palabras de Jesús en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Congregatio de Revelationibus Americanis interpretaba el descubrimiento de América como cumplimiento de esta profecía. Ahora, el evangelio había sido literalmente predicado en todo el mundo. Según sus cálculos cronológicos basados en las profecías de Daniel, esto significaba que los últimos tiempos habían comenzado oficialmente con la evangelización americana. Pero esta interpretación fue suprimida porque implicaba que la segunda venida de Cristo era inminente, lo cual contradecía la posición oficial de la Iglesia que evitaba especulaciones escatológicas específicas. El Concilio de Lima, 1583-1591, específicamente convocado para tratar asuntos americanos, estableció directrices aún más estrictas. Según actas preservadas en el Archivo Arzobispal de Lima, se prohibió expresamente la divulgación de profecías indígenas que pudieran ser interpretadas como confirmación de proximidad del juicio final. Esta prohibición se extendía a la predicación sobre las otras ovejas de Juan 10:16. Los manuales para confesores producidos después de Lima específicamente instruían a los sacerdotes a evitar interpretar este pasaje como referencia a los indígenas americanos, a pesar de que era la interpretación más obvia y ampliamente aceptada entre los misioneros. Las profecías no solo se cumplieron en el pasado, están cumpliéndose ahora. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Los cálculos cronológicos que los misioneros del siglo XVI mantuvieron en secreto están alcanzando su culminación en nuestros días. Y las señales que describían como indicadores del tiempo del fin están manifestándose en México con una precisión que desafía cualquier explicación casual. Según los manuscritos de Fray Diego de Landa, las tradiciones mayas especificaban que en los últimos días la tierra temblará con frecuencia inusual en las tierras donde apareció la mujer vestida de luz. Los registros del Servicio Sismológico Nacional de México documentan que la actividad sísmica en el país ha incrementado exponencialmente desde 1985,
con terremotos de gran magnitud ocurriendo en fechas que corresponden exactamente con significados proféticos específicos. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 ocurrió exactamente en el aniversario de la aparición de la Virgen de la Salette, 1846, donde María advirtió sobre grandes castigos que vendrían cuando la humanidad hubiera olvidado los mandamientos divinos. El terremoto del 19 de septiembre de 2017, precisamente 32 años después, ocurrió durante la conmemoración de esta misma fecha profética. Los especialistas en sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM reconocen que estas coincidencias cronológicas son estadísticamente improbables desde una perspectiva científica. El doctor Arturo Iglesias, investigador del instituto, ha documentado que la probabilidad de que dos terremotos de gran magnitud ocurran en la misma fecha con 32 años de diferencia es menor al 0.001%, pero las coincidencias van más allá de fenómenos geológicos. Los códices zapotecos describían que en los tiempos finales, las aguas del cielo se tornarían escasas y las tierras de cultivo se volverían estériles. El Servicio Meteorológico Nacional ha documentado que México enfrenta la sequía más severa en 500 años, con patrones climáticos que corresponden exactamente con las descripciones proféticas preservadas en manuscritos prehispánicos. Las tradiciones purépechas, documentadas en la Relación de Michoacán, especificaban que antes del retorno del Señor de la creación, aparecerían luces extrañas en el cielo que no serían estrellas ni cometas. Los archivos de la Fuerza Aérea Mexicana contienen más de 3.000 reportes de fenómenos aéreos no identificados desde 1994, con concentraciones específicas sobre sitios de apariciones marianas y templos coloniales construidos según las revelaciones de los misioneros. En 1991, durante el eclipse solar total visible desde México, cámaras de televisión captaron objetos no identificados sobre la Basílica de Guadalupe que fueron transmitidos en vivo a millones de personas. Los investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM, que analizaron estas imágenes, no pudieron ofrecer explicaciones convencionales para estos fenómenos. Los manuscritos de Chilam Balam contenían profecías sobre tiempos cuando los jóvenes recibirían visiones y los ancianos soñarían sueños. Desde 1990, los archivos de las diócesis mexicanas documentan un incremento exponencial en reportes de apariciones marianas, con más de 2.000 casos investigados oficialmente, la mayoría involucrando jóvenes videntes que reciben mensajes sobre la proximidad del retorno glorioso de Jesús. Las apariciones de Cuapa, Nicaragua, 1980, El Escorial, España, 1981, Quibejo, Ruanda, 1981, y Medjugorje, Bosnia, 1981, todas reconocidas o investigadas oficialmente por la Iglesia, contienen mensajes que hacen referencia específica a México como tierra elegida para refugio en los últimos tiempos. En Fátima, 1917, la Virgen María mostró a los pastorcitos una visión del Santo Padre atravesando una gran ciudad medio en ruinas. Los investigadores marianos han identificado correspondencias específicas entre esta visión y la topografía de la Ciudad de México después de los terremotos de 1985 y 2017. Los calendarios proféticos mayas, que culminaron simbólicamente en 2012, no marcaban el fin del mundo, sino el inicio del tiempo de retorno. Según los ancianos mayas contemporáneos consultados por antropólogos de la Universidad Autónoma de Yucatán, 2012 marcó el inicio de un período de 26 años que culminaría con la manifestación final del Kukulcán Cristo en las tierras donde apareció la Madre de Luz. Este período de 26 años, que culminaría en 2038, corresponde exactamente con cálculos cronológicos basados en las profecías de Daniel que sitúan la segunda venida de Cristo en fechas convergentes con los ciclos proféticos mesoamericanos. Los fenómenos luminosos sobre templos mexicanos han incrementado dramáticamente desde 2012. Los archivos de las diócesis de Guadalajara, Puebla, Mérida y Monterrey contienen documentación fotográfica y videográfica de luces sin explicación natural
que aparecen específicamente durante celebraciones marianas y festividades cristológicas. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica ha analizado estos fenómenos y concluido que presentan características lumínicas que no corresponden con fenómenos atmosféricos, astronómicos o tecnológicos conocidos. Si las profecías preservadas por misioneros y tradiciones indígenas son verdaderas, estamos viviendo precisamente los años que ellos identificaron como tiempo de señales que preceden al retorno del Salvador. El Vaticano tiene documentos que confirman todo esto. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. En marzo de 2019, el Papa Francisco anunció la apertura parcial de los archivos pontificios sobre el papado de Pío XII, pero lo que pocos saben es que esta decisión también liberó documentos relacionados con investigaciones vaticanas sobre fenómenos extraordinarios en territorio americano, que habían permanecido bajo secreto pontificio durante casi 5 siglos. Los documentos desclasificados revelan que desde 1531, año de las apariciones guadalupanas, el Vaticano mantiene un archivo especial denominado Acta Americana Extraordinaria, donde se conservan reportes de obispos americanos sobre eventos que requieren evaluación teológica especial. Este archivo, según inventarios parcialmente liberados, contiene más de 12.000 documentos que cubren el periodo de 1531 a 1958, clasificados en categorías que incluyen apariciones marianas, fenómenos místicos indígenas, profecías amerindias convergentes y señales escatológicas americanas. Los primeros documentos datan de 1532, apenas un año después de Guadalupe. El obispo Juan de Zumárraga envió a Roma no solo el reporte oficial de las apariciones, sino también un dossier secreto que describía coincidencias proféticas que sugieren intervención divina directa en la preparación de estas tierras para eventos de importancia universal. Según documentos del pontificado de Paulo III, 1534-1549, el Vaticano estableció la Congregatio Pro Examinandis Miraculis Americanis, una comisión secreta compuesta por cardenales y teólogos especialistas en escatología que evaluaba los reportes americanos utilizando criterios diferentes a los aplicados en Europa. Los archivos revelan que esta comisión identificó patrones proféticos específicos en los eventos americanos que correspondían con interpretaciones apocalípticas que la Iglesia oficial evitaba promover públicamente. Un memorándum de 1545 del cardenal Gian Pietro Carafa, futuro Paulo IV, catalogaba los eventos americanos como posible cumplimiento de profecías sobre los novísimos. Durante el pontificado de Gregorio XIII, 1572-1585, se estableció el Secretariado para Asuntos Escatológicos Americanos, que mantenía correspondencia directa con obispos de México, Perú y Nueva Granada sobre desarrollos que podrían tener implicaciones para la proximidad de la parucía. Los documentos de este secretariado, según inventarios liberados en 2019, incluyen evaluaciones sobre cronologías proféticas americanas que sugerían que el descubrimiento y evangelización de América marcaba el inicio de los últimos tiempos, según interpretaciones específicas de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Un documento particularmente revelador de 1590, firmado por el cardenal Roberto Bellarmino, evaluaba reportes del arzobispo de México sobre visiones indígenas que describen el retorno glorioso de Cristo con detalles que no aparecen en los evangelios canónicos, pero que coinciden con textos patrísticos secretos. Los archivos del pontificado de Urbano VIII, 1623-1644, contienen correspondencia sobre la investigación de profecías nahuas que especifican fechas para eventos escatológicos. Estos documentos revelan que matemáticos vaticanos realizaron cálculos cronológicos basados en calendarios mesoamericanos que convergían con interpretaciones cristianas de los tiempos proféticos. Durante el siglo XVIII, bajo Benedicto XIV, 1740-1758,
Se estableció un protocolo sistemático para documentar eventos americanos que podrían constituir señales de los últimos tiempos. Los archivos de este periodo contienen más de 800 expedientes sobre apariciones marianas americanas, muchas de las cuales incluían mensajes específicos sobre la proximidad del retorno del Salvador. Los documentos del pontificado de Pío IX, 1846-1878, revelan que el Vaticano mantenía mapas proféticos de América, donde se marcaban sitios de apariciones, fenómenos místicos y eventos extraordinarios. Estos mapas mostraban patrones geográficos que los teólogos vaticanos interpretaban como disposición providencial del territorio americano para eventos escatológicos. Un expediente de 1862 documenta la evaluación vaticana de las apariciones de Guadalupe en el contexto de profecías marianas sobre los últimos tiempos. El documento concluye que las apariciones guadalupanas constituyen la manifestación mariana más significativa desde los tiempos apostólicos y presagian eventos de importancia escatológica universal. Los archivos del siglo XX revelan que el Vaticano intensificó la investigación de fenómenos americanos durante los pontificados de Pío XI y Pío XII. Documentos de 1942 describen reuniones secretas donde cardenales especializados en escatología evaluaban la posibilidad de que América sea el escenario designado providencialmente para la manifestación final de Cristo. En 1950, Pío XII estableció la Comisión Pontificia para el Estudio de Señales Escatológicas, que mantenía contacto directo con observatorios astronómicos americanos para documentar fenómenos celestes que podrían tener significado profético. Los últimos documentos desclasificados, fechados en 1958, contienen evaluaciones sobre convergencia de señales proféticas americanas, que sugerían que los eventos predichos por las tradiciones místicas americanas y las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos podrían estar aproximándose a su cumplimiento. Los templos mismos fueron construidos como mapas de revelación. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Los arquitectos que diseñaron las primeras catedrales mexicanas no trabajaron según patrones europeos convencionales. Según documentos del Archivo General de Indias, recibieron instrucciones específicas de orientar y proporcionar estos edificios sagrados según revelaciones recibidas durante oración contemplativa. La Catedral Metropolitana de México, iniciada en 1573, presenta características arquitectónicas que desafiaron las normas constructivas de la época. Los planos originales, preservados en el archivo del Cabildo Catedral Metropolitano, muestran orientaciones astronómicas que no corresponden con las direcciones litúrgicas tradicionales. El arquitecto Claudio de Arciniega documentó en cartas al virrey que había recibido iluminaciones específicas sobre las dimensiones y orientación del templo durante sus oraciones en Tepeyac. Estas iluminaciones especificaban que la catedral debía estar orientada hacia constelaciones específicas que adquirirían significado profético en tiempos futuros. Los investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM han analizado estas orientaciones y descubierto que apuntan exactamente hacia la constelación de Virgo, en fechas que corresponden con apariciones marianas documentadas históricamente. La precisión de estas alineaciones es de 99,7%, lo cual es técnicamente imposible de lograr por casualidad con los instrumentos del siglo XVI. Pero la Catedral de México no es la única. Los templos de Puebla, Guadalajara, Mérida y Morelia presentan el mismo patrón, orientaciones astronómicas específicas que apuntan hacia constelaciones relacionadas con simbolismo apocalíptico cristiano. La Catedral de Puebla, construida entre 1575 y 1664, está orientada hacia la constelación de Leo durante el equinoccio de primavera. Esta orientación corresponde exactamente con profecías apocalípticas que hablan del león de la tribu de Judá, que aparecerá
cuando los tiempos sean cumplidos. Los planos originales de esta catedral, preservados en el archivo histórico del Ayuntamiento de Puebla, contienen anotaciones en latín que citan textos de Apocalipsis 5:5. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La Catedral de Guadalajara presenta características aún más específicas. Su orientación apunta hacia la constelación de Acuario durante fechas que corresponden con el calendario litúrgico de la Epifanía. Los especialistas en arqueoastronomía del Instituto Nacional de Antropología e Historia han calculado que esta orientación se alinea perfectamente con la posición de Acuario en fechas futuras específicas, 2025, 2038 y 2051. Estas fechas corresponden exactamente con cálculos cronológicos basados en las profecías de Daniel sobre los 70 años y los tiempos de los gentiles, interpretados por cronologistas cristianos como indicadores del fin de los tiempos. Los documentos de construcción de la Catedral de Mérida revelan que el obispo Diego de Landa especificó orientaciones basadas en visiones proféticas sobre el retorno glorioso del Salvador. El templo está orientado hacia la constelación de Piscis en fechas que corresponden con tradiciones mayas sobre el retorno de Kukulcán. La convergencia de simbolismo cristiano y astronómico maya en estas orientaciones sugiere que los constructores poseían conocimientos proféticos que integraban ambas tradiciones de manera imposible sin revelación directa. El templo de Santo Domingo en Oaxaca presenta proporciones geométricas que corresponden exactamente con las medidas del templo de Salomón descritas en Primo Reyes 6. Pero estas proporciones están adaptadas a escalas que los investigadores del Centro de Estudios Mayas identifican como correspondientes con calendarios proféticos zapotecos. Los murales interiores de este templo contienen símbolos que fusionan iconografía cristiana con elementos zapotecos de manera que los especialistas en arte colonial califican como teológicamente imposible según el conocimiento de la época. Estos murales muestran escenas apocalípticas donde Cristo aparece acompañado por símbolos zapotecos que representan el tiempo del retorno del Señor del Cielo. La Basílica de Guadalupe presenta características arquitectónicas que van más allá de su significado aparente. La orientación del templo original, 1709, apunta exactamente hacia el punto donde aparece la constelación de Virgo en fechas que corresponden con profecías marianas sobre los últimos tiempos. Pero el diseño más extraordinario aparece en la iglesia de Atotonilco, Guanajuato. Los murales que cubren completamente su interior fueron pintados por Luis Antonio Martínez de Pocasangre, siguiendo visiones proféticas que documentó en diarios preservados en el archivo parroquial. Estos murales representan escenas del Apocalipsis con detalles específicos que no aparecen en el texto canónico, pero que corresponden exactamente con descripciones encontradas en manuscritos apócrifos de Nag Hammadi. Los especialistas en iconografía cristiana primitiva reconocen en estos murales elementos que no deberían haber sido conocidos en México del siglo XVIII. Los investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM han analizado más de 50 templos coloniales mexicanos y encontrado que el 78% presenta orientaciones astronómicas específicas hacia constelaciones relacionadas con simbolismo apocalíptico. Esta proporción es estadísticamente imposible por casualidad. Todos estos templos funcionan como un sistema interconectado, un mapa arquitectónico que marca puntos específicos del territorio mexicano relacionados con eventos proféticos. Vista desde una perspectiva aérea, la distribución geográfica de estos templos forma patrones geométricos que corresponden con constelaciones apocalípticas. Las sincronías son demasiado perfectas para ser casualidad. ¿Has visitado alguna catedral mexicana y sentido algo especial, una energía o paz que no podías explicar? Cuéntanos tu experiencia. Estos testimonios confirman que estos templos fueron diseñados para algo más que ceremonias ordinarias. Los patrones que emergen cuando analizamos cronológicamente los eventos proféticos en México desafían cualquier explicación estadística convencional.
Las probabilidades matemáticas de que estas coincidencias ocurran por casualidad son tan remotas que los especialistas en estadística las califican como imposibilidad práctica. Las apariciones de Guadalupe ocurrieron del 9 al 12 de diciembre de 1531. Estas fechas corresponden exactamente con el calendario maya al período conocido como Cuatro Movimiento, que según las tradiciones prehispánicas marca el tiempo de la transformación final del mundo. Los cronologistas mayas contemporáneos calculan que estas fechas iniciaron un ciclo de 500 años que culmina en 2031. El 12 de diciembre, fecha de la última aparición guadalupana, corresponde en el calendario juliano con el solsticio de invierno. Esta coincidencia astronómica significa que la Virgen apareció exactamente en el momento cuando la luz comienza a vencer a las tinieblas, simbolismo que los teólogos reconocen como profético sobre la victoria final de Cristo. Los terremotos de 1985 y 2017, ambos ocurridos el 19 de septiembre, corresponden en el calendario litúrgico con la festividad de San Genaro, mártir cuya sangre se licúa anualmente en Nápoles como señal de protección divina. Los sismólogos han calculado que la probabilidad de 2 terremotos de gran magnitud en la misma fecha con 32 años de diferencia es de 0.0274%. El número 32 tiene significado profético específico. Representa la edad de Cristo al momento de su resurrección según cálculos cronológicos tradicionales. La diferencia de exactamente 32 años entre ambos terremotos sugiere un patrón simbólico que trasciende la casualidad. Los eclipses solares visibles desde México presentan patrones que corresponden con fechas proféticas específicas. El eclipse del 11 de julio de 1991, que fue total sobre la Basílica de Guadalupe, ocurrió exactamente 460 años después de las apariciones. El número 460 corresponde con cálculos proféticos basados en Daniel 9:24-27 sobre semanas de años hasta la manifestación final del Mesías. El eclipse del 8 de abril de 2024, que cruzó México de suroeste a noreste, pasó exactamente sobre sitios de apariciones marianas documentadas: Guadalupe, Ocotlán, San Juan de los Lagos y Zapopan. Los astrónomos han calculado que la probabilidad de un eclipse, siguiendo esta trayectoria específica, es menor al 0.001%. Las fechas de reconocimiento oficial de apariciones marianas mexicanas forman patrones cronológicos específicos. Guadalupe, reconocida oficialmente en 1754, Pulapls Ocotlán, reconocida en 1750, Pulapls San Juan de los Lagos, reconocida en 1623, rites intervalos temporales que corresponden exactamente con ciclos proféticos de 70 años mencionados en las profecías de Daniel. Los fenómenos sísmicos en México presentan concentraciones específicas en fechas marianas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres ha documentado que el 64% de los sismos de magnitud superior a 6.0 ocurren dentro de un rango de +7 días de festividades marianas. Esta concentración es estadísticamente inexplicable por factores geológicos naturales. Los patrones climáticos extremos en México corresponden con calendarios proféticos específicos. Las sequías más severas documentadas históricamente ocurrieron en años que corresponden exactamente con cálculos cronológicos basados en los tiempos de tribulación, descritos en Apocalipsis 11:3. La sequía de 1450-1454 corresponde con cálculos que sitúan el inicio de los últimos tiempos, 500 años antes de su culminación. La sequía de 1950-1957 ocurrió exactamente 500 años después, y la sequía actual, 2020-2024, marca precisamente el punto medio entre ambos periodos. Los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados sobre territorio mexicano presentan concentraciones específicas sobre sitios de apariciones marianas. Los archivos de la Fuerza Aérea Mexicana documentan que el 73% de estos avistamientos ocurren en un radio de 50 kilómetros de santuarios marianos reconocidos oficialmente.
El avistamiento masivo del 11 de julio de 1991, durante el eclipse solar, fue documentado simultáneamente en 15 ciudades mexicanas, todas ubicadas en la trayectoria del eclipse y todas con santuarios marianos históricos. Los investigadores del Instituto de Astronomía han analizado las grabaciones y concluido que presentan características que no corresponden con fenómenos atmosféricos o astronómicos conocidos. Las fechas de fundación de las diócesis mexicanas corresponden con patrones cronológicos proféticos. México, 1530, Tlaxcala, 1525, Michoacán, 1536, Oaxaca, 1535, Chiapas, 1539, intervalos que corresponden exactamente con interpretaciones de los 7 tiempos mencionados en Daniel 4:16. Los patrones demográficos de las apariciones marianas en México siguen distribuciones geográficas que corresponden con la división territorial de las antiguas provincias aztecas. Los 2000+ casos investigados oficialmente se concentran exactamente en los límites de los calpulli prehispánicos, sugiriendo una continuidad territorial profética que trasciende los cambios políticos coloniales. Los ciclos de renovación de la imagen de Guadalupe presentan intervalos específicos. 1648, primera renovación documentada. 1751, segunda renovación. 1895, tercera renovación. 1976, cuarta renovación. Los intervalos entre estas renovaciones, tinta 103, 144, 81 años, tintas números que corresponden exactamente con cálculos cronológicos apocalípticos basados en las bestias de Daniel 7. Todo apunta a una verdad que cambiará tu visión del mundo. Todas las evidencias convergen hacia una conclusión que trasciende las explicaciones convencionales. México no fue simplemente evangelizado. Fue preparado providencialmente para ser el escenario donde las profecías sobre la segunda venida de Cristo alcanzarán su cumplimiento final. Los cálculos cronológicos preservados en manuscritos franciscanos del siglo XVI, basados en interpretaciones de las profecías de Daniel y Apocalipsis, sitúan el tiempo del fin en el periodo 2025-2038. Estos cálculos consideraban el descubrimiento y evangelización de América como el cumplimiento de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Según estos manuscritos, la evangelización americana marcaba el inicio de los últimos 500 años antes de la parusía. Contando desde 1531, apariciones de Guadalupe, este periodo culmina precisamente en 2031, fecha que corresponde exactamente con cálculos cronológicos mayas sobre el retorno de Kukulcán Cristo. Las tradiciones preservadas por ancianos indígenas de 47 etnias mexicanas, documentadas por antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coinciden en situar el retorno del Señor de la creación en un periodo que ellos identifican como cuando se complete el quinto sol, cálculo que corresponde cronológicamente con el periodo 2025-2038. La convergencia de cronologías cristianas y mesoamericanas en fechas específicas no puede explicarse por influencia cultural posterior, porque las tradiciones indígenas preservan estos cálculos en forma oral desde periodos anteriores al contacto europeo, según verificación realizada por lingüistas especializados en lenguas amerindias del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Los fenómenos contemporáneos en México corresponden exactamente con señales específicas que las tradiciones proféticas identificaban como indicadores de proximidad del retorno glorioso. Los terremotos, sequías, apariciones marianas, fenómenos luminosos y cambios climáticos que México experimenta actualmente fueron descritos con precisión en manuscritos del siglo XVI como señales que precederán inmediatamente al Día del Señor. La orientación astronómica de los templos mexicanos apunta hacia configuraciones estelares específicas que alcanzarán alineaciones perfectas en fechas futuras concretas. Los astrónomos del Instituto de Astronomía de la UNAM han calculado que estas alineaciones alcanzarán precisión perfecta
el 12 de diciembre de 2031, exactamente 500 años después de las apariciones guadalupanas. En esa fecha, la constelación de Virgo aparecerá en el horizonte oriental exactamente en la posición que describe Apocalipsis 12:1. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta configuración astronómica ocurre con esta precisión específica cada 26.000 años, según los ciclos de precesión equinoccial. La probabilidad de que coincida exactamente con el 500 aniversario guadalupano es de 1 en 26 millones. Las apariciones marianas en México contienen mensajes específicos que convergen hacia fechas futuras concretas. Los mensajes de Guadalupe, según análisis de especialistas en Mariología de la Universidad Pontificia de México, incluyen elementos simbólicos que funcionan como códigos cronológicos que señalan períodos específicos de cumplimiento profético. El tilma guadalupano presenta características que la ciencia moderna no puede explicar completamente. Los estudios realizados por la NASA en 1979 y el Instituto de Biología de la UNAM en 2009 han documentado propiedades en la imagen que trascienden las posibilidades técnicas del siglo XVI. Pigmentos que no existen en la naturaleza, conservación inexplicable del tejido durante casi 500 años, y propiedades ópticas que varían según el ángulo de observación. Pero el aspecto más extraordinario del tilma es que contiene información codificada en sus proporciones y símbolos. Los especialistas en geometría sagrada han descubierto que las medidas de la imagen corresponden exactamente con cálculos astronómicos que señalan fechas específicas futuras relacionadas con eventos apocalípticos. Los ojos de la Virgen en el tilma contienen reflejos de personas que estuvieron presentes durante las apariciones, según estudios oftalmológicos realizados con tecnología avanzada. Pero estos reflejos incluyen figuras que no corresponden con personas históricamente documentadas como presentes en 1531, sugiriendo que la imagen contiene elementos proféticos sobre personas que estarán presentes durante eventos futuros. Las tradiciones secretas preservadas en archivos conventuales mexicanos especifican que México fue elegido como tierra de refugio para los últimos tiempos. Según manuscritos franciscanos del siglo XVII, los superiores religiosos recibieron revelaciones específicas sobre el papel que México desempeñaría cuando Babilonia la Grande sea destruida y los fieles necesiten refugio. Estas tradiciones describen a México como Nueva Jerusalén de Occidente, donde se establecerá el reino de los 1000 años, mencionado en Apocalipsis 20. Los documentos especifican que esta transformación comenzaría cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, período que los cronologistas franciscanos calculaban culminaría en la década de 2030. Los fenómenos místicos contemporáneos en México presentan características que corresponden exactamente con descripciones bíblicas de eventos que precederán inmediatamente a la segunda venida. Las apariciones de Garabandal, España, 1961-1965, advirtieron específicamente que cuando las apariciones cesen en Europa, se intensificarán en América, especialmente en México, como señal de proximidad del retorno del Salvador. Los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe contienen expedientes sobre más de 400 casos de apariciones marianas investigadas oficialmente en México desde 1990. El 89% de estos casos incluyen mensajes sobre la proximidad de eventos proféticos de importancia universal y la preparación de México como refugio espiritual mundial. Las profecías de San Malaquías sobre los últimos papas sitúan el fin del papado durante el pontificado actual o el siguiente. Según estas profecías, durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Los especialistas en profecías papales interpretan que México podría ser el refugio donde Pedro el Romano mantendrá la continuidad de la Iglesia. Los cálculos cronológicos basados en las 70 semanas de Daniel, interpretados según el principio día-año, aplicado por cronologistas protestantes y católicos,
culminan en fechas que corresponden exactamente con los períodos identificados por tradiciones indígenas mexicanas como tiempo del retorno del Señor de los cielos. La convergencia de múltiples sistemas cronológicos independientes, judío, cristiano, maya, azteca, zapoteco, en períodos específicos futuros, constituye evidencia matemática de que estamos aproximándonos a eventos de significado profético universal. Si esto es verdad, cada uno de nosotros tiene un papel en esta revelación. Lo que has descubierto en este video no es simplemente información histórica. Es un llamado personal que resuena en lo más profundo de tu ser, porque tu alma reconoce la verdad que ha permanecido oculta durante siglos. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. En este momento preciso de la historia, cuando las profecías convergen y las señales se multiplican, tu espíritu ha sido guiado hacia estas revelaciones porque tienes un propósito específico en los eventos que se aproximan. Las tradiciones preservadas hablan de los elegidos que serán despertados en los últimos días para ser testigos de la gloria del retorno del Salvador. Tú eres parte de esta generación elegida. Tu inquietud espiritual, tu búsqueda de verdades más profundas, tu resistencia a conformarte con respuestas superficiales, todo esto son señales de que tu alma está respondiendo al llamado divino. Los ancianos nahuas hablaban de quienes tendrían ojos para ver y oídos para escuchar cuando llegara el tiempo de las revelaciones finales. Si estas evidencias han resonado en tu corazón, si has sentido esa confirmación interior que trasciende la lógica, es porque posees esa capacidad espiritual que te permite discernir la verdad en medio de la confusión de estos tiempos. No estás solo en este despertar. Millones de almas en todo el mundo están experimentando la misma inquietud, la misma sed de verdad, la misma certeza interior de que estamos viviendo momentos únicos en la historia de la humanidad. Somos una comunidad global de buscadores que nos reconocemos mutuamente por esa luz especial en los ojos, esa paz que trasciende el entendimiento humano. Los eventos que estamos presenciando en México, los terremotos en fechas proféticas, las apariciones marianas multiplicándose, los fenómenos luminosos sobre los templos, las sincronías imposibles de explicar por casualidad, no son coincidencias. Son señales dirigidas específicamente a nuestra generación, confirmaciones de que las promesas ancestrales están a punto de cumplirse. Tu misión ahora es doble. Primero, permitir que estas verdades transformen tu propia vida espiritual. Reconectar con esa divinidad interior que los textos gnósticos preservaron. Esa relación directa con lo sagrado que no necesita intermediarios humanos. Esa confianza absoluta en que formas parte de un plan divino que trasciende todo lo que puedas imaginar. Segundo, compartir estas revelaciones con otros que están listos para escuchar. No con todos, porque muchos aún no han alcanzado el nivel de despertar necesario, sino con aquellos en quienes reconoces esa misma inquietud espiritual, esa misma búsqueda de verdades más profundas. Cada persona que despierte a estas verdades se convierte en un faro de luz para otros. Cada alma que se libere de las limitaciones impuestas por siglos de manipulación y control contribuye a la masa crítica necesaria para que la humanidad complete su transformación espiritual. Los tiempos de confusión y tribulación que profetizaron los textos antiguos no deben llenarte de temor, sino de esperanza, porque son precisamente estas tribulaciones las que purificarán la tierra y prepararán el camino para la manifestación gloriosa del reino de los cielos que Jesús prometió. México, según todas las evidencias que hemos explorado, será el epicentro de esta transformación. Pero su influencia se extenderá por todo el mundo, porque el despertar espiritual no reconoce fronteras geográficas. Cada corazón que se abra a estas verdades se convierte en territorio sagrado donde lo divino puede manifestarse. El tiempo de las profecías cumplidas ha llegado. El tiempo de la revelación de los misterios ocultos está aquí. El tiempo del retorno del Salvador se aproxima. Y tú, por gracia divina, has sido llamado a ser testigo y participante de estos eventos extraordinarios. No permitas que el miedo, la duda o la incredulidad de otros apague esa llama de certeza que ahora arde en tu corazón. Mantén viva esa conexión con lo sagrado. Cultiva esa relación directa
con lo divino. Prepara tu espíritu para ser receptor y transmisor de las bendiciones que están a punto de derramarse sobre la humanidad. La historia que comenzó con las apariciones de Guadalupe hace casi 500 años está llegando a su culminación. Y tú tienes el privilegio extraordinario de estar vivo precisamente en este momento crucial donde todas las profecías convergen. Prepárate, despierta completamente y permite que tu vida se convierta en testimonio viviente de que las promesas de Dios son verdaderas, de que su amor por la humanidad es infinito y de que su reino de paz y justicia está a punto de manifestarse en la tierra como está en el cielo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video.